Buenos días mi gente. Hoy es miércoles 30 de abril del año 2025. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Señores, lo primero, antes de hablar del tema que me ocupa hoy en esta directa, quería decirles que el influencer mexicano que tiene millones de seguidores en YouTube, uno de los youtubers más famosos de habla hispana de las plataformas, ¿no?, de YouTube y las redes sociales, Luisito Comunica, ya salió de Cuba y ya sacó ayer su primer programa, ¿no?, su primer video sobre las impresiones de lo que vio y vivió dentro de la isla dictatorial. Pues nada, Luisito Comunica fue bastante objetivo, ¿no?, a mostrar la realidad cubana y mostró esa realidad de colas, de miserias, de carencias, de apagones, de la destrucción, ¿no?, en la que viven la mayoría de los cubanos, pero quedando bien, como decimos en buen cubano, con Dios y con el diablo. También dijo que la mayoría de los cubanos culpan de todas esas carencias, todas esas necesidades y todas las miserias al bloqueo de los Estados Unidos. O sea, Luisito mostró allí, mexicano al fin, ¿no?, cuál es su posición con respecto a la mal llamada Revolución Cubana y en contra de los Estados Unidos, como vuelvo y le repito, como buen mexicano. Debería llamarse mejor Luisito Comunista y no Luisito Comunica. Aunque mucha gente lo defiende y dicen, ese es mío, ese es Luisito, lo hizo bien, hizo lo que tenía que hacer. Pues nada, siguen los programas. En este primer programa él dio ese enfoque, ¿no?, de la situación actual de Cuba y el por qué los cubanos están viviendo en esa espantosa miseria. Y vuelvo y le repito, él dice que la mayoría de los cubanos, que él no decía nada, él desde los hoteles, desde los lugares donde estuvo y desde las calles habaneras también, y desde casas de algunos de los cubanos que viven en la más espantosa miseria, culpó, ¿no?, en la voz de los cubanos, vuelvo y le repito, al bloqueo de los Estados Unidos, cuando realmente dice que un poquito grupo, ¿no?, de los que lo criticaron por su visita a Cuba, plantean que la culpa es de esa dictadura que lleva más de 60 años en el poder, violando los derechos elementales del pueblo cubano. Esto último lo digo yo, él no se atrevió a decir eso ni dentro de Cuba, ni lo dirá jamás fuera de Cuba. En el caso pues en las últimas horas el régimen ha estado bien desesperado y dando carreras, a pesar de que ellos tienen el control de todo, a pesar de que sabemos que mañana en la plaza de la mal llamada Revolución desfilarán por el 1 de mayo, ¿quiénes? Policías, miembros del Ministerio del Interior, reclutas del servicio militar, estudiantes de las becas, estudiantes universitarios que están comprometidos porque si no pierden la carrera, trabajadores de las organizaciones centrales del régimen castrista, trabajadores de este turismo que está controlado por las Fuerzas Armadas del régimen castrista, chivatos y cómplices de la dictadura castrista. Y como cada año veremos, y yo sé que me van a mandar bastante videos y fotos, los ómnibus y las guaguas con chapas de otras provincias de Pinar del Río y de Matanza, que las traen todas las unidades militares de Matanza, de Pinar del Río, les dan pulovitos, gorritas, banderitas, pancartas y crean todo su andamiaje para que esta prensa cómplice que está radicada dentro de Cuba, extranjera, y la prensa oficialista del castrismo den una imagen distorsionada de la realidad cubana, de que hay masividad, de que la mayoría del pueblo cubano apoya la dictadura genocida castrista, pero si ellos no estuvieran preocupados y no tuvieran tantos miedos, no hubieran salido en las últimas horas muchas ciberclarias y medios oficialistas del régimen digitales a cuestionar de que personas que vivimos dentro del exilio alcemos nuestra voz y convoquemos al pueblo cubano a no marchar. Porque le digo no marchar y no es no marchar porque yo quiero o no quiera que el pueblo cubano marche. Si usted está identificado con la mal llamada revolución, si usted quiere que la dictadura le siga violando sus derechos laborales, sus derechos elementales, sus derechos humanos, que lo siga privando de vivir con dignidad, que tenga que seguir pasando hambres, apagones, miseria, desgracia y necesidad, usted simple y llanamente va mañana a la plaza de la mal llamada revolución y desfila allí y dice para lo que sea Canel y viva la revolución y viva Fidel y viva el socialismo y todas sus miserias. Pero el problema no es el problema es que los Estados Unidos, dentro de su plan paso que está establecido por el Departamento de Estado y los demás departamentos de la administración estadounidense, están monitoreando de cerca a todas estas personas cómplices de la dictadura que van a las convocatorias del régimen castrista y van a monitorearlo y tienen sistemas ultramodernos y ultrasensibles que pueden dejar un banco de rostros, ¿no?, de personas, identificarlo fácilmente para cuando vengan a pedir una visa, para cuando traten de cruzar nuevamente, porque después la gente empieza a dar visas nuevamente. Acuérdense que Cuba y Estados Unidos tienen un convenio desde el año 1994 de unas 20.000 visas anuales y eso se estuvo respetando hasta que llegó la pandemia. Al llegar la pandemia hubo problemas, se cerró la embajada que ya estaba cerrada anteriormente por los ataques sónicos que el gobierno de los Estados Unidos, la administración Trump, había denunciado que había sucedido contra diplomáticos cubanos y canadienses dentro de la isla. Otra historia para otro tema y para otra directa.
y simple y llanamente el régimen está preocupado. El régimen le preocupa porque el régimen está viviendo de las remesas, el régimen está viviendo de las recargas, el régimen está viviendo de los cubanos que le siguen haciendo desde el exilio y la diáspora el juego a la dictadura y siguen siendo el soporte económico y financiero de esa dictadura opresora y violadora de todos los derechos elementales del pueblo cubano. Mientras esto sucede, estamos viendo que en el día de ayer, en horas de la mañana, primera hora de la mañana, la Policía Política del Castrismo de Santiago de Cuba allanó la sede de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACU de Cuba, y se llevó secuestrado a José Daniel Ferrer, a su esposa, a algunos activistas que estaban allí preparando esos almuerzos y esas cosas que diariamente le están dando a las personas más sensibles dentro de la comunidad de Altamira en Santiago de Cuba, y hasta el niño pequeño de José Daniel Ferrer fue llevado también en una patrulla con paradero desconocido. Hoy todavía no se sabe cuál es la situación de José Daniel Ferrer, ni la del opositor matancero Félix Navarro, que junto a su esposa también fue detenido cuando intentaba ayer ir a visitar a su hija Sailí Navarro, que está presa, ¿no?, en las mazmorras del castrismo por haber salido de manera pacífica a protestar el 11 de julio del año 2021. Pues Félix Navarro y Ferrer les han sido revocadas su libertad condicional que le dieron después de esta negociación que hizo el Vaticano en el mes de enero con la dictadura opresora castrista. Iban a sacar 530 y tantos presos, la mayoría presos comunes, porque fueron muy pocos los presos políticos que excarcelaron porque no liberaron, y los excarcelaron bajo condiciones, bajo la condición de no seguir alzando su voz por la libertad, bajo la condición de no seguir haciendo un activismo político, bajo la condición de no seguir señalando al régimen opresor castrista como el máximo responsable de todos los males del pueblo cubano. Ayer en un programa de televisión al mediodía, en la televisión oficialista del castrismo, salió en el programa de Humberto López, este vocinglero y rata al servicio de la dictadura opresora castrista, junto con la viceministra del Tribunal Supremo Popular castrista, y esta manifestó de que serían revocadas, ¿no?, que se iba a hacer un proceso contra Ferrer y contra Félix Navarro, y que automáticamente quedaba revocada, ¿no?, su libertad condicional, la libertad condicional de ambos, porque simple y llanamente, entre otras cosas, se habían reunido con Mike Hammer, que es el agregado económico, ¿no?, de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, que le hizo sendas visitas a la sede de UNPACU en Altamira, y en Matanzas visitó la vivienda de Félix Navarro, y ahí compartió con su esposa y con otros opositores matanceros que se encontraban en ese día en casa de Félix Navarro. Esta es la realidad que está sucediendo en Cuba. Sigue la violencia en Cuba, siguen los homicidios en Cuba, siguen los apagones en Cuba, sigue el hambre, sigue la necesidad, sigue la miseria, sigue el robo, sigue la corrupción campeando por su respeto, y sigue la dictadura opresora castrista violando todos los derechos elementales y fundamentales del pueblo cubano, porque mientras los cubanos sigan yendo a la plaza, sigan desfilando, sigan defendiendo las miserias de la dictadura opresora castrista, seguirán viviendo bajo ese régimen déspota y totalitario y autoritario que los tiene condenados a la miseria, al hambre, a la desgracia, a la represión, al socialismo y a la muerte, que para el caso es lo mismo. Estoy tratando de ver si hay comentarios al respecto. Parece que no me están saliendo los comentarios, así que nada, señores, vamos a seguir desde La Tijera denunciando el castrismo, vamos a seguir mostrando desde esta página la realidad de lo que ocurre en Cuba. Vamos a estar pendientes mañana en horas de la mañana de este 1 de mayo, ¿no?, de este desfile que supuestamente en todos los países del mundo se desfila por los derechos de los trabajadores, y en el caso de Cuba es un acto de reafirmación de que el pueblo cubano quisiera seguir abrazando las banderas del castrismo, del comunismo, del socialismo, de la miseria, del hambre y de todas las desgracias en el que el régimen dictatorial opresor del pueblo cubano tiene condenado a ese país por 66 años. Vamos a estar monitoreando, vuelvo y le repito, ¿no?, este desfile mañana en la plaza de la mal llamada Revolución. Vamos a estar llevándoles a ustedes las noticias más importantes de lo que acontece dentro de Cuba y en el resto del mundo, y lo haremos como siempre nos ha caracterizado, con la veracidad y la inmediatez que para ustedes les hacemos llegar día a día. Les deseo un lindo día, les deseo muchísimas bendiciones, gracias por sus colaboraciones, gracias por cada denuncia que nos envían desde la isla para poder mostrarle al mundo la realidad cubana, no como lo hace la prensa oficialista del castrismo y la prensa fake news internacional al servicio de la izquierda y del comunismo mundial, sino con la inmediatez y la veracidad, vuelvo y les repito, que gracias a ustedes hemos alcanzado. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Que Dios me los bendiga y les deseo una linda y bendecida jornada de miércoles a todos. Buen día.